Hola, ¿cómo les va a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Círculo Rojo. Bueno, tenemos un programa súper cargado. Vamos a conocer a los personajes más intrigantes de la política argentina, los varones del conurbano. ¿Quiénes son? ¿Cómo construyeron poder? ¿Se vienen deshilachando? Algunos dicen que sí, vamos a ver. Y también vamos a hablar a lo largo del programa de un tema que nos preocupa, que nos ocupa, aunque no está en la agenda de campaña, que es la desforestación y su impacto en los pueblos originarios. Así que mucho programa para hoy. Súbase, súmese. Esto es el Círculo Rojo, donde estamos los que queremos saber de qué se trata. Bienvenido. Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo estás, Marce? Buenas noches. Marina, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, vamos a arrancar empezando a desandar el camino de los varones del conurbano, estos personajes que construyeron poder a partir del kirchnerismo, básicamente, se convirtieron en mini gobernadores y algunos dicen beneficiados por lo que fue la reforma de la Constitución de Menem y Alfonsín, ¿no? Claro. Cuando cambia el sistema de electores por el voto directo. Nuestra vieja constitución era sabia y estaba inspirada en Estados Unidos, que tenía una votación indirecta. Entonces, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que tenía el 38 o el 40% del total de electores, tenía apenas el 28% de los electores. No era lo mismo un voto en la puna que un voto en el conurbano. Claro. Desde la reforma, como vos decís, ya todos los votos valen igual. Para presidente, votes en Misiones, en Jujuy o en Buenos Aires, vale lo mismo. Bueno, los mini gobernadores, pensá que La Matanza, donde votan más de 1 millón de personas, tiene más votos que San Luis y San Juan juntos. Claro. Es más importante el varón del conurbano de La Matanza que 2 gobernadores provinciales. Claro, ahora se dice que concentraron poder por la vocación del kirchnerismo de puentear en algunos casos al gobernador de la provincia, ¿no? Absolutamente. Kirchner tenía una relación directa con cada uno de ellos y después Massa trató de hacer lo mismo. Trató de juntarse con los varones del conurbano, con muchos intendentes y lanzar su candidatura. Sí, Scioli además maneja los fondos del conurbano que quedaron petrificados en la época de Duhalde. Duhalde, cuando era vicepresidente de Menem, Menem le dice, tenés que ser candidato a gobernador de la provincia. Y dice, bueno, pero dame fondos. El fondo de recomposición histórica, ¿no? Eran 300 y pico de millones de dólares, que después quedaron petrificados. Scioli no tiene ese dinero y la plata directamente y cara a cara la manejaba Néstor con los intendentes. Perfecto. Algunos dicen que se vienen deshilachando, que han perdido elecciones y que también han perdido espacio en relación a algunos nuevos militantes de la Cámpora, a cierta renovación dentro del partido. ¿Esto es así? Sí, están perdiendo contra la Cámpora y hay algunos, por ejemplo, el de 3 de febrero, Curto, que puede perder contra el PRO, contra Diego Valenzuela, que está sumando votos de Massa. Sí, les está yendo bastante mal, se les está terminando el ciclo a algunos. Muy bien, bueno, si te parece vamos a ver el informe donde contamos un poco quiénes son estos 7 varones del conurbano. A ver. Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, del pasado mes de agosto, registraron varias sorpresas en algunos puntos calientes del conurbano. Repasemos 7 derrotas de los llamados varones o mini gobernadores del primer, segundo y tercer cordón bonaerense. 1. Raúl Otaceé, quien gobierna históricamente el partido de Merlo, pagó caro su pase al masismo y posterior retorno al kirchnerismo. Perdió frente al concejal Gustavo Menéndez, quien lo desafió en la interna del Frente para la Victoria. 2. Luis Acuña, el Lord Mayor de Hurlingham desde 2001, quien también coqueteó con el masismo, fue derrotado ampliamente por el kirchnerista Juan Zabaleta. 3. En Almirante Brown, el intendente Darío Giustosi, uno de los principales delfines de Sergio Massa, intentó su retorno a las huestes del gobierno nacional, pero fue derrotado por el socialista Mariano Cascallares. 4. Mariano West, indiscutido capo de Moreno, fue derrotado dentro de la interna del kirchnerismo por el camporista Walter Festa. 5. En Morón, la sorpresa la daba Ramiro Tagliaferro, concejal del PRO y marido de la candidata a gobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal. Sacó más votos que el candidato oficialista Hernán Sabatella, hermano del titular del AFCA y candidato a vicegobernador provincial. 6. En una situación muy comprometida quedó el intendente de Pilar, Humberto Zúcaro, superado en la general por el candidato de Cambiemos, el macrista Nicolás Ducoté. 7. En San Vicente, mientras tanto, el actual intendente Daniel Di Sabatino fue derrotado por Diego Barrale, quien responde al diputado nacional Andrés Cuervo Larroque y sacó el doble de votos que su oponente. Por último, el gran plato fuerte de octubre será La Matanza, el partido más densamente poblado de la provincia,
con 1.7 millones de habitantes. La diputada nacional Verónica Magario obtuvo un triunfo holgado en la interna del Frente para la Victoria, pero será desafiada por el candidato del PRO, Miguel Saredi, quien ocupó el segundo lugar en la pasada contienda electoral. Bueno, muy bien, y justamente como Quijote contra molinos de viento, estamos con el doctor Miguel Saredi, que es el candidato en La Matanza por el Frente Cambiemos. Miguel, gracias por acompañarnos en esta noche. Al contrario, gracias a ustedes por Bueno, invitarme. qué desafío, 1.700.000 habitantes, una provincia que es enorme, un distrito, La Matanza, que es enorme dentro de la provincia. Te salió bien, es una provincia. Claro, es una provincia. Es la quinta provincia argentina, Sí. es el quinto padrón, después de la ciudad de Buenos Aires, de Santa Fe, Córdoba, de la misma provincia de Buenos Aires, y con un tema especial. Se vota el mismo día a presidente, a gobernador e intendente. En Santa Fe, en Córdoba, en la ciudad ya se votó, es una boleta corta. Claro. En La Matanza se vota el mismo día. ¿Viste cuando se dice el candidato a La Matanza pone el presidente de la nación? Sí. Incide mucho en la estructura territorial de la provincia de Buenos Aires, que es el 40 y pico % del padrón nacional, y en el caso de La Matanza específicamente, porque el mismo día se vota en todos los cuerpos de la boleta. No Claro. sé si se entiende esto, Sí, pero sí, se entiende esto perfecto. es muy importante. No es lo mismo el jefe de gobierno, no es lo mismo el gobernador de Santa Fe o de Córdoba, que ya se votaron. Por eso. Entonces, de ahí es la importancia un poco de La Matanza, y también en su momento el proyecto político nuestro apuntó justamente hacia eso, hasta Sí. a este momento. Y una responsabilidad, porque como vos decís, se dirime la cuestión estrictamente local. Totalmente. Y eso necesariamente genera un arrastre hacia arriba en la boleta. Lo nuestro excede, Claro. la verdad, ganar la Verónica Magario, que es muy difícil, somos muy realistas en esta situación, o si ponemos un concejal más o un concejal menos. Mi responsabilidad Claro. es cuidar los votos de Claro. Mauricio Macri para que llegue al balotaje y de que María Eugenia Vidal sea gobernadora. Digamos, mi máxima responsabilidad es esa. La secundaria es casi, te diría, si uno pudiera ganar el municipio o pudiera meter un concejal más o un concejal menos. Fiscalizar simplemente La Matanza requiere 5.000 personas el día de la elección. La Matanza Un ejército. es un ejército de gente. Recuerden ustedes el famoso tema de Pinky, que, Ay, sí. que parece un tema Mi Matanza, mi Matanza sí. querida. Ay, pobre. Que Ni recuerda. ella pudo, ¿no? Claro, porque La Matanza llega al kilómetro 47. Entonces arranca en Ramos Mejía, donde nosotros ganamos ahora muy bien, ganamos la elección de las PASO. Arranca en Ramos Mejía, Tapiales, Madero, siguen un segundo cordón de San Justo, Isidro Casanova, Ciudad Evita, y un tercero muy populoso y popular Claro. de La Ferrer, Castillo, González Catán, Virrey del Pino. Bueno, hace Esos pocas horas votos llegan más tarde. estuvieron en González Catán, bueno, digo estuvieron, hablo del PRO, con Macri a la cabeza, María Eugenia Vidal, haciendo un acto de campaña muy importante. Contame cómo fue la recepción de la gente. Leí que entre las propuestas estaba el tema del sistema de cloacas y de potabilización del agua, básicamente, Sí. y obviamente los temas de seguridad que son, pero inobviables en esta circunstancia. Claro, en el tema de la seguridad es un tema terrible. En La Matanza hay 2 homicidios diarios, 50 robos a mano armada por día, más de 12 denuncias de violaciones. Digo, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, de esos 2 millones y piquito de habitantes. En el informe sale 1.700.000, el nuevo censo y los extranjeros. En La Matanza votan 90.000 extranjeros por primera vez. 90.000. Esto significa Muchísimo. que si hay 90.000 extranjeros con DNI y empadronados, hay cerca de 500.000 de extranjeros, con sus familias hablo, ¿no? Claro. Esta es la realidad de los 2 millones y pico de habitantes, y la seguridad es un tema terrible, Marina. Te puedo asegurar que la gente es muy angustiante en los 3 cordones. En este primero de Ramos Mejía, por la cercanía de General Paz, en el segundo y en el tercero. Es un tema muy terrible para la gente el tema de la seguridad. ¿Y cómo se afronta? Yo leía declaraciones tuyas donde hablabas de datos que por mes en la provincia daban miedo. 60 homicidios, 3.000 robos a mano armada, 300 abusos o intentos de abuso sexual. Primero, la pregunta es de dónde sale la estadística, porque sabemos que el gobierno, estadística, Claro, la Dios no lo Procuración de permita, la Corte, por ejemplo, al espejo no nos miramos. No nos deja, hace 2 años casi que está la página web, está en desuso. La Procuración de la Corte. Una cosa increíble. Sale de los fiscales el Departamento Judicial de La Matanza, que es un departamento autónomo, es el único departamento judicial de un solo municipio, el de La Matanza, que es uno de los más nuevos departamentos judiciales, de hablar nosotros con fiscales, con jueces, con policías y de lo diario, de lo que vivimos diariamente. Está bueno que se diga, es una estadística porque el que diagnóstico es el primer paso para una te solución. agradezco el espacio porque es muy difícil decirlo, aunque te parezca increíble, no en muchos medios podemos decir esto. ¿Por qué? Porque la gente ve un secuestro esta semana, 2 policías muertos de 28 y 29 años en Castillo, 2 chicos que dejaron un bebé de 4 años. Al otro día un triple homicidio en Catán, en Dorrego. Pero no lee la Matanza, lee Catán, Dorrego o lee Castillo. Vinculado a la droga se supone. Sí, exacto, el triple homicidio sí.
un chico en Lomas de Mirador que queda cuadripléjico, de 5 años, que fue pantalla, pero dice Lomas de Mirador. Y así todos los días dicen localidades distintas. Lo que la gente no sabe es que todas estas localidades son parte de La Matanza. Claro. ¿Se entiende? Tengo un multiple choice. Sí. Los datos del Ministerio de Justicia, como decía Marina, en el año 2009 fueron discontinuados, no se sabe cuántos homicidios hay, pararon en 5 o 6. Hay una estadística que habla de 13 homicidios cada 100.000 habitantes, que el peor distrito es Zárate Campana, después viene Quilmes, después Mar del Plata y el cuarto peor es La Matanza. Sin embargo, hay otra estadística que dice que La Matanza tiene 25 homicidios cada 100.000 habitantes, igual que Rosario, que es la peor del país. ¿Dónde elegirías? En el segundo, claramente, lo puedo ver de lo cotidiano. Te puedo asegurar que en lo cotidiano nosotros acompañamos a las víctimas de la inseguridad, a las familias de víctimas, desgarrante la situación, de madres, viudas, hermanas, amigos. Todos los días tenemos llamados, tenemos casos concretos. Te puedo decir esta semana, 2 chicos policías, triple homicidio, no importa si es por la droga o la no droga. Concretamente, un camionero muerto en Castillo esta semana. Es decir, de la vida diaria, que nos vamos enterando por los medios locales, por alguna radio, por algún vecino, tenemos muchos muertos por semana. Ahora, a pesar de este diagnóstico que vos hacés y que tiene que ver con la realidad palpable que está en los noticieros, si uno la recompone, ¿no? Si armás el rompecabezas. Hay que armar el rompecabezas. Es cierto. ¿Por qué crees que es tan fuerte el Frente para la Victoria? Entiendo que el justicialismo tiene una raigambre en la historia política de la provincia y del distrito, pero ¿qué pasa que esta realidad no es suficiente para que la gente se incline mayoritariamente por un cambio? Porque la pobreza, la subsistencia, hace que la gente esté muy allegada a los valores materiales. Claro. Vos sos una estudiante de ciencias políticas, todavía te recordás tus estudios de ciencias políticas. Sí, yo soy director también de una carrera. No llegamos a la etapa de la demanda postmaterial. Pero no importa. Pero también casi politólogo. Claro, porque pero soy director de una abogado. carrera, pero soy director de una carrera de ciencias políticas en la UCES. Pero, ¿cuál es el tema? Los valores materiales son los valores primeros en el voto de Matanza. La gente está por la subsistencia, por el plan, por la necesidad alimentaria, por los temas de salud. El valor institucional o el valor moral es un valor secundario, un valor muy porteño a veces, de zonas nortes. Postmaterial. El valor material, entonces el peronismo está en el valor material, está en la subsistencia cotidiana. Y bueno, es todo un paso que estamos dando, estamos creciendo nosotros, pero tenemos que hacerle entender a la gente que nosotros no le vamos a sacar el plan, que va a seguir la Universidad de La Matanza en forma gratuita para los cientos de miles de alumnos. Se jugó por ahí, ¿no? Se jugó por Sí, ahí en esto de instalar la idea de que se cortan los planes. Se juega actualmente, no lo dicen en los medios nacionales. Todos los punteros del Frente para la Victoria, de Magario, de Espinosa, de Aníbal Fernández, dicen, si gana Macri, si gana Sarey en La Matanza, se te acabó tu plan. Esto es lo que dicen todos los días en los barrios de Matanza. ¿Hubo mucha campaña sucia, más allá de esto Existe puntual? esta campaña permanente de decir que nosotros les vamos a sacar los planes, la salud, la medicina, el trabajo, las cooperativas, hay muchas cooperativas. Además se notan los votos. Nosotros en el primer cordón, que está mejor socialmente, ganamos. Claro. Vamos descendiendo en cantidad de votos hacia el segundo y tercer cordón hasta perder fuertemente en Virrey del Pino, en Castillo, en La Ferrer. Porque la gente tiene miedo a perder estos pequeños valores materiales que hoy goza. De un plan, por ejemplo, le dicen que le vamos a sacar la asignación universal. No importa que la ley haya sido de Carrió, que te Cambiemos. A la gente le dicen que le vamos a sacar la asignación universal. Por eso sale Macri después de lo que fue la primera lo que pasa es que, electoral, Marina, a decir lo que dijo. hay que estar aclarando todo el día y cuesta estar aclarando en la calle todo el día de que no le vamos a sacar la asignación universal o que el plan Ciudadanía Porteña de Macri es preferido por los porteños pobres antes que los planes nacionales o provinciales. Pero hay que estar explicándole a la gente esto. Hay como un estereotipo del Macri empresario rico que no quiere a los pobres, que está alejado de los pobres. Lo que se nota y se ve, por eso fuimos con Macri estos días a González Catán y con María Eugenia Vidal, que a María Eugenia le cuesta menos. Sí, es verdad. María Eugenia le cuesta menos. Hasta muy porque es cercana, mujer, hasta porque estuvo en el Ministerio de Desarrollo Social acá en la... Hay algo que hay es algo, inexplicable. hay algo que la gente la ve más cerca. Pero bueno, con Mauricio nos pasa eso. La gente, increíblemente, porque Mauricio realmente cambiaría la calidad de vida de millones de personas. Esta es la visión como administrador del Estado. Pero bueno, hay esta visión que nos cuesta acercarlo a la gente. Recién hablabas de lo complejo que es fiscalizar una elección, como lo que es la elección en La Matanza, de la necesidad de fiscales. ¿Le tienen miedo al fraude? Sí, lo vivimos ya en agosto. Nosotros tuvimos un sistemático robo de boletas. Lo que vieron en los medios nacionales fue Matanza. Esas boletas que vieron tiradas, todo eso que vieron fue en Matanza, en la rotonda Querandí, en Ciudad Evita. Tuvimos un robo sistemático de boletas, tuvimos mesas durante horas sin boleta, tuvimos problemas de fiscalización. Hay que tener 5.000 personas preparadas. A veces tenés las personas, pero hay que tener 5.000 personas capacitadas, preparadas. Hay mucho yeite. Y después hay mucho problema, no de actitud, pero casi un problema hasta de miedo. Hay que estar en una escuela
en San Alberto, en algunos barrios. Levantar la mano y decir, no, hay que... faltan boletas. Son escuelas como tomadas. Yo mismo, en mi voto, cuando fui a votar a Aldo Bonzi, yo voté a Aldo Bonzi, es como que el Frente para la Victoria constantemente maneja la escuela, maneja la cocina, maneja el ámbito electoral. Entonces, bueno, nos cuesta mucho, no solo encontrar los fiscales que los tenemos, sino que tengan que poner la cara todo el día y tener fricciones durante 10, 12 horas durante el día, ¿entendés? Hay que estar preparado para eso. Bueno, esta situación, bueno, tenemos que, no solo por el bien nuestro, por el bien del futuro democrático argentino, tenemos que ver muy bien, con vistas a octubre, cómo lo llevamos. La matanza es la madre de las batallas en el tema electoral y hay que darle legitimidad al futuro gobierno. Totalmente. Esperemos que podamos hacer las cosas bien para darle legitimidad democrática. Ojalá que sí. La verdad que la sensación que quedó después de la elección en Tucumán es tan horrible. Más allá de que quizá el escrutinio definitivo dio un ganador legítimo, pero uno siempre se queda con esa sensación de que vaya a saber si el voto popular estuvo representado ahí, ¿no? Y es triste porque es un paso hacia atrás. Eso pasa hoy en Matanza. Mucha gente nos plantea eso. Muchísimas gracias, Miguel. Un gusto tenerte acá y bueno, seguiremos charlando. Está bueno hablar de los temas que importan, más allá de lo que son los temas de superficie en una campaña, ¿no? Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto conocerte, muy bien. Bueno, vamos a hablar, me paso aquí, pobre Dire, lo vuelvo loco. Bueno, vamos a hablar con Fer Carolay, que lo hemos repatriado, Marce. Estamos felices por esto y hoy tiene un tema más que importante, un tema que en lo personal te diría que hasta me angustia, que tiene que ver con la condena de Leopoldo López en Venezuela, un tema que dividió a la opinión pública, que conmocionó a los venezolanos y que, en mi humilde opinión, no tiene otra denominación que la de preso político. Así que quiero que me cuentes, Fer, un poco el encuadre del tema y cómo se vivió en las redes sociales. Muy buenas noches. Un tema de Venezuela, pero un tema del mundo, a partir de las redes sociales, a partir de también la consideración que han hecho como preso político a Leopoldo López en el mundo. Distintas personas y personalidades se han manifestado en la red social Twitter, luego de la condena de 13 años, 9 meses y 7 días por lo ocurrido en febrero de 2014. ¿Querés ir viendo? Vamos a analizar de qué manera, por ejemplo, Capriles, dirigente opositor que ha participado en elecciones en Venezuela, se manifestaba de esta manera. Fíjate, a ver, claramente hablando de que el camino para la libertad está en manos del pueblo venezolano y que está preso. Es un preso político, esto que manifestabas vos. También no lo propio hizo la Casa Blanca y Mauricio Macri. Fíjate, el pedido a que los presidentes del Mercosur intercedan y aseguren su resguardo y libertad. Él manifestaba de esta manera el candidato en realidad a presidente en la República Argentina. Felipe González, ex jefe de gobierno de España, que hablaba de una dictadura de facto. En esto se ha convertido Venezuela, según su opinión. Ha tenido una participación activa Felipe González, también John Kerry, recién veíamos, secretario de Estado de los Estados Unidos, y la manifestación en la cuenta de la Casa Blanca. La ONU, consternada por la sentencia. Otra de las personas que participó fue Marco, también un opositor, en realidad, un precandidato republicano de los Estados Unidos, que se ha manifestado. Gran preocupación en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, a partir de la cuenta de la Casa Blanca, ha dado su opinión, ha dado su posición, lo ha hecho John Kerry también. Se ha manifestado tratando de encuadrar, como vos comenzabas, hablando del tema, Marina, hablando de un preso político, encuadrando a Leopoldo López como un preso político y manifestando lo injusto que le parecía esta situación. Injusticia, vergüenza, en algunas de las palabras que se han repetido y que se han replicado en redes sociales y que han involucrado a la temática. Y lo último, ¿querés ver unos afiches? Sí. Afiches particulares. Viste que en el mundo digital ya casi que ni se imprimen afiches y se pegan en las paredes. Se realizan vía Photoshop, por ejemplo, y se multiplican y viralizan de esta manera. Fíjate, Maduro teniendo a López en una jaula también. Uno de los, se dicen memes muchas veces, en este caso me parece que son más panfletos políticos, Marina. Fíjate, otro de los que vamos a ver, que tiene protagonista también a Leopoldo y habla en realidad de la justicia o de la injusticia que se ha generado en Venezuela. Uno más, 13 años por pensar diferente, 9 meses por ser opositor y además habla de la cantidad de días y horas, 12 horas por no tener miedo, todo resumido por querer una Venezuela mejor. Esa fue la condena.
Y de esa manera lo desglosaban en este afiche. Repercusiones internacionales, a un tema que no solo preocupa a Venezuela, sino que preocupa al mundo. Sí, sí, la verdad que preocupa. También preocupa que hayan sido tan pocas las manifestaciones de los principales dirigentes políticos de América Latina. Uno entiende que hay sociedades estratégicas, acuerdos regionales, pero la verdad es que en lo personal hubiera esperado una palabra de la presidenta Fernández de Kirchner, más allá de la afición que uno sabe que ella tiene por el régimen chavista. Y me quedo con esto de Felipe González, ¿no? Sí. Me parece que para hablar de dictadura no solamente cabe remitir a lo que es, digamos, la legitimidad de origen de un gobierno, es decir, que haya sido supuestamente elegido a través de las urnas en un proceso transparente y democrático, lo cual también podemos poner en duda en Venezuela, pero también la democracia refiere a los contenidos, ¿no? Y me parece que claramente por el delito de intimidación pública, una condena de 13 años, 9 meses, días, horas, es claramente abusivo, excesivo, más allá de que todos coinciden en que no se dieron las garantías del debido proceso. Así que a mí no se me ocurre otro nombre, lamentablemente, que el de preso político. No sé cuál es tu opinión. Venezuela era una isla democrática cuando había dictaduras. En Brasil iban los brasileños, los argentinos, los uruguayos, los chilenos, Bolivia. Hay dictaduras en todos lados menos en Venezuela. Venezuela los recogió a todos. Entonces ahora Venezuela está pidiendo lo mismo. Ayúdennos. Y nadie se expresa. La familia cree que en algún momento el Papa, este fin de semana, cuando lo vea a los Castros, puede llegar a intervenir. Viste que el Papa es muy político, por ejemplo, todo lo que hizo con Cuba lo hizo en forma silenciosa. Así debe ser. Es muy posible que se esté manejando Francisco de manera silenciosa y que tengamos alguna noticia. Y algo muy cortito. El año pasado yo hice la biografía oficial de Leopoldo y estuve varias semanas allá y entendí por qué le pasa lo que le pasa a los venezolanos. La oposición es una bolsa de gatos. Yo iba con la gente de Leopoldo a una escuela que hizo Leopoldo y la gente de Capriles, que ahí salían los tweets diciendo... El otro gran líder opositor en Venezuela, ¿no? Es un partido que se llama Primero Justicia, el de Leopoldo se llama Voluntad Popular. La gente de Capriles no nos dejaba entrar a grabar la escuela. Vamos a un hospital, no nos dejaba mostrar el hospital. Vamos a un gimnasio. A la cuarta, quinta vez ya no sabían qué decirnos. Digo, pero ¿cómo puede ser que se peleen así entre ustedes? Son una bolsa de gatos. Es una hoguera de vanidades y es por lo cual el chavismo está tan tranquilo, porque la oposición es eso. Lamentable. La verdad que... en lo personal, el dolor de esta situación, y es lo que no queremos para América Latina, ¿no? Es lo que no queremos para el continente. Bueno, muchas gracias, Fer. Gracias por hablarnos de estas repercusiones y traernos la opinión de líderes y organismos internacionales tan importantes. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta la próxima, entonces. Bueno, Marce, si te parece, vamos al último informe de la noche, que tiene que ver con algo de lo que no se habla, ¿no? Salvo que pase algo puntual, algo de coyuntura y nos obligue a hacer un replanteo, pero te propongo hablar de la deforestación y de sus consecuencias sobre los pueblos originarios. Sí, cuando vos hablas con los wichis o hablas con los cuom, ¿no? Tobas es un término peyorativo que le dicen los guaraníes. Cuando hablas con los cuonos, con los wichis, te dicen, nosotros en el impenetrable o en la selva salteña teníamos todo, teníamos animalitos, porque era, vos sabés que Chacú significa lugar de cacería. Ellos lo usaban para cazar, entonces teníamos nuestros animalitos, teníamos miel, teníamos nuestros remedios que los sacábamos también de la selva, del impenetrable. Cuando la frontera agrícola pasó por encima y sojizó todo eso, o cuando la ganadería intensiva destrozó todo eso, se perdieron casi las 2/3 partes del impenetrable, que eran en intemperie. Entonces le dan otra dieta, le dicen, bueno, vengan y coman fideos y coman ravioles. Y no comen eso, porque están acostumbrados a otra dieta. Ellos perdieron su hábitat, perdieron su forma de vida, su forma de comer, su forma de curarse, y en muchos aspectos la desnutrición viene por eso, porque los quieren llevar a otro sistema de vida que no es el de ellos. Sí, paradójicamente recordemos que los pueblos originarios están protegidos explícitamente por la Constitución Nacional, explícitamente. Y esto que hoy puede ser un problema de ellos, y lo pongo entre comillas desde la mirada, si querés, citadina o ajena, claramente es un problema de todos. Leí algunas estadísticas de la FAO diciendo que Argentina está 9ª en el ranking de países de mayor deforestación de sus bosques. Hemos deforestado el 22% de nuestros bosques en los últimos 25 años. Estoy hablando de 7.6 millones de hectáreas de bosques, y obviamente eso tiene un impacto ecológico que afecta principalmente y primariamente a los pueblos originarios, pero que tiene consecuencias mundiales. Sí, porque
todo, la selva misionera, la selva chaqueña, el impenetrable, en Córdoba también, todos los espinillos, en la Patagonia, los bosques patagónicos, todas las zonas donde crecen, por un lado por la celulosa, por otro lado porque se corre la frontera agrícola, por otro lado por la ganadería, por otro lado para hacer muebles. Esta explosión económica que hubo en los últimos 15, 20 años hizo que le pasemos por encima a la naturaleza, como vos decías. Ahora, esto no es tema de campaña. No sé ni siquiera si los candidatos tienen posiciones tomadas, más allá de lo declamatorio, ¿no? Y de lo que son, digamos, las declaraciones de principios. Pero ¿hay alguien que esté ocupándose o preocupado por esto? El tema son las fotos. Es como pasaba la semana pasada con Ailán. Una foto te destruye, ¿no? Hay una frase, no me acuerdo quién fue, que decía, dame una foto o dame una imagen y te daré una guerra. Con una imagen es suficiente. Entonces, esa imagen del chico de 14 años pesando 10 o 11 kilos, con un respirador puesto y desfalleciendo, ¿no? Ya prácticamente inerte, te destruye, como te destruye la de Ailán. Las consecuencias son generalmente las que traen problemas. Las causas son las que nos atienden, sí. Y también uno piensa en lo que es la respuesta política. Muchas veces cuando ocurre algo que es la foto, pero que también es el emergente del problema de fondo, no es solo la foto. Y bueno, es inevitable no recordar las palabras de Capitanich cuando dijo, bueno, consecuencia de problemas culturales o de cuestiones culturales, como hablando con ajenidad y desligándose de la cuestión, ¿no? El tema de los cuones, de los tobas, es distinto a todos, porque están organizados, de los wichis también, están organizados con caciques. Entonces, cuando se da una migración, se da una migración masiva, porque bueno, todo. Y cuando se hace un arreglo político, se hace el arreglo político con el cacique, no tenés que convencer a uno por uno. Tenés que hablar con el cacique, haces un arreglo con el cacique y el cacique baja la orden. Siguen organizados de esa manera tribal, aunque estemos en el siglo XXI. Entonces, políticamente, son como un caramelo. Decir, mirá vos qué bien, arreglo con este y este tipo me soluciona un montón de problemas. Bueno, las grandes divisiones entre wichis y entre tobas son por los que son peronistas, los que son radicales de Rosas o los que son peronistas de Capitanich. La división política hoy por hoy es mucho más importante que todas las ancestrales que han tenido. Y vos decís que eso es clave en el hecho de no poder cerrar acuerdos consistentes con el gobierno nacional. Por ejemplo, pienso en la lucha de Félix Díaz y en la no respuesta. Pero esto, digamos, está asociado a sus propias internas, ¿decís? Sí, porque Félix Díaz tiene una disputa muy grande con todo lo que es el gobierno de Gildo Infran en Mendoza. Claro. El gobierno nacional tomó claramente partido y bueno, ellos mediatizaron mucho la lucha, fueron a un montón de programas de mucha trascendencia, mediatizaron mucho la lucha y no son tan fáciles, son los aborígenes a los movimientos sociales, lo que sería Raúl Castel. Son los tipos que, Félix Díaz es el tipo que no arregla, es el Raúl Castel que no arregla, que sigue duro y que ha pasado de todo un poco y el tipo sigue firme en su postura. Bueno, ojalá que tomemos conciencia, ¿no?, de la situación de los pueblos originarios y también de las consecuencias de la deforestación y su impacto planetario. Ojalá, si podemos poner nuestro granito de arena, misión cumplida. Así que bueno, gracias Marce y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los espero el próximo martes a la medianoche aquí en Círculo Rojo por A24. Chao.